Muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectaron para este webinar. El webinar, como ustedes saben, va a estar enfocado a personas que estén interesados en aplicar a una maestría en políticas públicas en Reino Unido. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera, voy a ser el host en esta sesión. Yo soy poblano, economista, actualmente trabajando en Banco de México y tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública de 2017 a 2019 en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y bueno, el objetivo de mi camino a Harvard, de este proyecto, es tratar de motivar a más jóvenes mexicanos para que decidan emprender una de estas, digamos, aventuras, una de estas experiencias que es estudiar fuera y estudiar, digamos, en las universidades más reconocidas del mundo. Y el propósito es que a través de las historias de nuestros invitados a estos webinars, ustedes se puedan informar sobre lo que implica el proceso de aplicación y también, digamos, para que se puedan un poco inspirar en sus historias y ver que estas opciones son reales o pueden ser reales también para ustedes. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de Belén Saucedo, quien estudió la maestría en desarrollo internacional en la London School of Economics en Inglaterra. Y bueno, ya es egresada, ya está actualmente en México y también contamos con la presencia de Juan Ruiz Galán, quien está estudiando actualmente la maestría en políticas públicas y administración pública igual en la London School of Economics en Inglaterra. Entonces, rápidamente, como va a estar estructurado el webinar, esta sesión, es que Belén y Juan van a platicar un poco sobre el antes de irse a estudiar su maestría, un poco sobre su vida, sobre quiénes son, sobre qué hicieron antes de irse y también sobre el proceso de aplicación. Después vamos a platicar un poco sobre el durante, y en el durante pues básicamente van a hablar sobre sus experiencias en estas universidades, cómo la han vivido, cómo lo vivieron, en cuanto a lo académico, pero también en lo, digamos, fuera de lo académico. Y lo último sería el después, cómo esta maestría les ayuda. Bueno, Juan ahorita todavía sigue estudiando, pero digamos, cómo piensa que se podría adaptar a sus planes profesionales y Belén, cómo le ha servido esta maestría ahora que regresó a México. Entonces, sin más, les doy la palabra a Belén y a Juan. La verdad es que estoy muy feliz de que me hayan aceptado la invitación y espero que podamos aprender muchísimo de ellos en esta sesión. No te encuentro, Juan, aquí. Juan. Bueno, entonces, si quieres, empezamos contigo, Belén, que nos hables un poquito sobre quién eres, sobre qué hiciste, qué estudiaste, qué hiciste antes de irte de considerar una maestría en Reino Unido. Gracias, Giovanni. La verdad es que primero que nada, gracias por la invitación. Felicidades por la gran iniciativa. Creo que es extraordinaria tu labor en intentar compartir un poquito de todos los que hemos tenido la fortuna de estudiar en el extranjero. Entonces, la verdad es que felicidades. Sé que tuviste muy buena convocatoria en todos los demás webinars y me da muchísimo gusto. Yo conozco a Giovanni desde la universidad, hace muchos años. Muchos años ya. fuimos, fuimos colegas de la carrera de economía en la Universidad de las Américas en Puebla. Todavía me acuerdo del primer día que te conocí, estábamos como dos pollos asustados en una clase de comunicación. Y bueno, pues justamente se remonta un poquito a eso. Yo soy economista, soy poblana también, y me gradué de la universidad en 2012. ¿Qué sucedió durante estos años? Bueno, creo que es importante clarificar que mi decisión por estudiar economía se basó en las ganas que tenía de buscar un impacto social, pero a su vez de desarrollar diferentes habilidades en la parte administrativa, políticas públicas, como un poquito más de contexto y también el desarrollo mental, ¿no? Tal vez no tenía tan claro en ese momento para dónde quería ir, qué quería hacer, pero sí sabía que necesitaba un reto mental, que la carrera de economía definitivamente la daba, y a su vez si quería lograr un impacto social. Entonces, es por eso que estudié economía y en los últimos años decidí especializarme un poquito más en temas financieros,
pero no nada más, digo, en general el sistema financiero, sino más enfocado a microfinanzas, que era un tema más, volvemos al punto de impacto social. Cuando terminé la universidad, mi objetivo era pues empezar a empaparme un poquito mejor sobre estos temas, por lo que participé en una consultoría algunos meses que se dedicaba a hacer proyectos tecnológicos en el sector financiero, pero después tuve la oportunidad de brincar a un banco, donde también trabajábamos un proyecto en Bancomer en su momento, y ahí ingresé al área de análisis y comunicación financiera, también como parte del staff del CFO, donde tuve muchísimas oportunidades también de exposure, de conocimiento técnico, de entender justamente cómo funcionan todas las instituciones financieras, el sistema en general, también participar en comités en la Asociación de Bancos de México. Entonces, digamos que fue un gran reto, fue una gran experiencia, pues casi como mi primer trabajo, digamos, ya muchísimo más formal, que requirió de bastante exigencia, pero afortunadamente creo que las tablas que teníamos de la universidad fueron bastante sólidas y eso me ayudó mucho también a lograr, pues, aprender. En primer lugar, la verdad es que trabajar en un banco en la parte inicial de tu carrera es muy formativo y también la realidad es que logré esta posición por conexiones. Ciertos colegas de la Universidad de las Américas trabajaban también en esa área, ¿no? Entonces, al saber la experiencia con qué asesor de la universidad hice mi tesis, sobre más o menos qué clases había tomado y demás, creo que eso ayuda mucho en el tema ya de accesar a ciertas posiciones, además, obviamente, del reconocimiento, el mérito académico y la capacidad intelectual que cada una de las personas tenemos, ¿no? Después de esta parte, digamos que esta posición para mí fue muy enriquecedora porque me ayudó a contextualizar y a conocer específicamente en qué quería yo enfocarme. Vuelvo al punto de que la carrera de economía es tan diversa que te puede dar diferentes ventanas, pero ya una vez en el campo laboral, pues te das cuenta que no precisamente todo lo que pensabas es real, o todo te va a servir, o todo lo aprendiste. Entonces, sobre ese camino pude también escalar en una posición, logré ser subdirectora después de un par de años. Entonces, ahí me di cuenta bueno, obviamente la perseverancia, el trabajo duro, el enfocarte a ciertos objetivos, te dan como todavía más tablas y te ayudan a definir mejor tus objetivos. Entonces, en ese momento de mi vida, la verdad es que todo iba bastante bien, tenía una posición ya bastante más sólida, el exposure, como les comentaba, con la Asociación de Bancos de México, con el CFO, o sea, todo estaba muy bonito. Pero me di cuenta que en realidad no era justo lo que yo quería hacer con mi vida, porque había dejado un poco de lado el impacto social que yo había buscado desde que inicié en mi carrera. Entonces, empecé a buscar otras opciones laborales con este enfoque social y pues obviamente fueron fallidas porque mi experiencia era muy técnica en temas financieros, en temas de la banca. Y fue que decidí por eso estudiar una maestría. Y la verdad es que fue una decisión dura porque era un cambio de carrera de cierta forma, pero a la vez sabía que me iba a hacer más feliz, que me iba a dar como que bueno, que me iba a hacer como un poquito más humana, que es lo que yo siempre busqué dentro de mi carrera profesional. Dentro del banco logré también hacer voluntariados con la Fundación Bancomer, ir de repente a comunidades también a enseñar clases de educación financiera, o también ir a la comunidad, es un poquito más en tema de más humano, más religioso y demás también. Como que intentaba diversificar esa parte en mí porque sabía que me hacía falta, ¿no? Entonces, cuando decidí aplicar a la maestría, fue un poco complejo porque obviamente en el trabajo me decían, no, pero ¿cómo? O sea, tú ya tienes aquí algo muy sólido, te va a ir muy bien, no te preocupes, te podemos también ayudar con otra maestría, más en temas financieros y demás. Es como, sí, pero tal vez no es nada más lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero algo diferente, quiero algo más. Entonces, aproximadamente en 2014 probablemente, es que empecé a hacer toda esta investigación sobre las universidades que quería aplicar y la verdad es que me aventé
como primer acercamiento el listado de CONACYT de las 100 universidades, y cada una de esas 100 universidades revisé los programas con base en lo que yo quería hacer, que hasta ese momento eran más temas de microfinanzas, por ejemplo. Entonces, bueno, me pasé tal vez como un mes, mes y medio haciendo este research sobre cómo aplicar, qué se tiene que hacer, y la verdad es que es una bomba de información que al principio no digerí bastante bien, ¿eh? O sea, son tantos datos, son tantas universidades, tantos programas que te dan una idea de hasta dónde puedes llegar, pero también te requieren que tú definas tu verdadero objetivo. Entonces, para ese momento, me di cuenta que no era nada más buscar un prestigio de una universidad, era identificar un programa que de verdad cumpliera con mis expectativas y que sí tal vez tuviera este cierto renombre, porque me gusta también los retos, me gusta tirarle alto y aspirar a algo más, pero que fuera algo que también me trajera beneficio personal y me trajera satisfacción, ¿no? Y es por esto que apliqué a 3 programas. Apliqué a LSE, se llama Development Management, a Sussex, que es también el de Globalization and International Development, me parece, y en Manchester a Development Finance. Buenísimo. Y la verdad es que el objetivo de estos 3 tenía como algo muy en común, sí podían abordar de cierta forma el development, bueno, international development, pero también la parte de microfinanzas, en la selección de algunas materias, tú puedes jugar bastante bien con la especialización de cada una de ellas. Creo que las universidades en Reino Unido tienen esta gran ventaja, supongo que también en las de Estados Unidos, pero en particular aquí tú creas un poquito, aparte de las bases, tú creas obviamente tu plan de estudios, ¿no? Y eso es bastante también enriquecedor porque tú defines sobre qué líneas te quieres ir y también puedes pedir asesorías sobre cuáles son las materias que te pueden dar un contexto un poquito más general. Y bueno, pues ya en las aceptaciones, al final me quedé muy dudosa entre 2 programas, entre el de Sussex y el de LSE, porque a nivel internacional, el Departamento de Desarrollo Internacional de Sussex es el número 1, y LSE está en en este momento me parece que en el número 3, intermedio ahí Harvard. Y la realidad es que también hay que ponderar diferentes cosas. Creo que llegó un punto en el que definir tu personalidad, sobre dónde puedes tener una mejor calidad de vida, cómo te puedes relacionar mejor, es buscar un poquito también este balance, sí académico, pero también personal, y también incluso de salud y otros muchos factores, ¿no? Entonces, después de platicar con mucha gente, me di cuenta que obviamente sí me faltaba información, pero información dirigida. Entonces, empecé a buscar conexiones. Dentro de Vancomer encontré colegas que me pudieron ayudar, que ya eran egresados también de la universidad, dentro también de otras redes, gente que había salido de LSI, gente que había aplicado maestrías en Reino Unido en general. Y fue ahí entonces como delimité un poquito mejor los porqués y los objetivos, ¿no? El programa que yo elegí también me gustó mucho porque tenía un programa de, bueno, una materia de investigación con una entidad. Le llamaban un programa de investigación tipo capstone. Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención tener esta parte práctica, ¿no? En otro país, obviamente, con una entidad obviamente avalada por la universidad, y que me podía llevar a aplicar todos los conocimientos teóricos del año académico hacia un proyecto final real. Yo en particular, por ejemplo, soy una persona que está orientada a la practicidad. Así, me gusta el conocimiento, me gusta la teoría y me gusta seguir aprendiendo, pero, de acuerdo a mi personalidad, me encantan ya las aplicaciones. Y eso también creo que es algo que se debe de considerar cuando tú eliges un programa. Claro. Pero bueno, me brinqué un poquito, si me regreso al 2015 más o menos, finales de 2014, después de que elegí programas y me puse a investigar sobre maestrías, sobre becas, financiamientos y demás. Si quieres, ahorita platicamos sobre esa parte, Belén, sobre la parte de la aplicación y demás, pero bueno, un poco entonces resumiendo, tú te gradúas de la universidad, estás trabajando por un rato en Ciudad de México, trabajando en temas de banca, y decides, más o menos al cuánto tiempo de estar trabajando decides aplicar. Los
2 años y medio más o menos. 2 años y medio. Decides aplicar Reino. Ahorita me gustaría, junto con Juan, responder una pregunta de por qué Reino Unido y no quizás Estados Unidos, que creo que también es una pregunta que les podría interesar a los participantes. Y me gustaría Seguro. pasar rápidamente entonces con Juan digamos, una introducción sobre quién eres y un poquito lo que hiciste antes de irte a estudiar. Y regresamos ahorita contigo, Belén. Claro, con gusto, Giovanni, pues, y muchas gracias también. Igual, que Belén, pues, gracias por la invitación. A todos los que están ahorita aquí acompañándonos, pues también gracias. Y lo menos que podemos hacer más bien es pues tratar de facilitar ese camino que es bien difícil, es bien largo, pero sin duda se puede. Y pues tratar de hacerlo más fácil. Entonces, pues como escribió Giovanni, cualquier duda ahí nos preguntan por el grupo. Un poco, yo soy de Sonora, nací allá. Un poco después de la prepa y todo eso, empecé a buscar mi camino profesional. Me llamaba mucho la atención o me preocupaba mucho la injusticia. Decidí estudiar Derecho, soy abogado en ese sentido, y me fui a estudiar a la Ciudad de México, a La Salle. Entonces, pues bueno, yo empecé a trabajar ahí. Es muy normal como abogado ser pasante, trabajar mientras estudias, etcétera. Entonces empecé a agarrar un poco de experiencia profesional que creo que es súper valiosa también para irte ayudando a definir a ti mismo, como decía Belén. Y yo empecé a construir mi carrera profesional primero en un partido político, después trabajé para el Senado, y finalmente, ya egresado, yo egresé en el 2015 y empecé a trabajar en PGR. Entonces, pues bueno, yo empecé a trabajar en PGR, primero con un perfil tratando de ser, si bien tenía las bases de abogado, me di cuenta que muchas veces la administración pública y muchos trabajos en realidad te piden muchísimo más que una etiqueta, y también una etiqueta de abogado, una etiqueta de economista, te piden muchas habilidades que quizás yo no era tan consciente. Y trabajando para PGR, me di cuenta también de las ganas que tenía de entender mejor los procesos de política pública criminal en ese sentido, y que el derecho no me ayudaba en eso. Entonces, por eso empezó a salir la intención y la idea de hacer una maestría. Básicamente porque yo encontré una limitación que quería satisfacer, y la maestría era la mejor herramienta, que seguramente para muchos pues también lo es, dependiendo de sus objetivos, claro. En mi caso así lo fue. Y un poco, yo apliqué a la maestría con ese sentido. Yo empecé, uno, con un perfil de abogado; dos, con ganas de aprender más y de entender, ahora sí, desde la perspectiva de la ciencia social, de lo económico, de lo sociológico, eh, procesos de injusticia, que es al final lo que a mí me apasiona mucho entender y tratar de resolver. Y pues básicamente hasta antes de agosto, que fue cuando llegué aquí al Reino Unido, como dijo Giovanni, yo sigo aquí en el Reino Unido. A pesar del COVID, sigo aquí estudiando. Eh, y, y bueno, espero terminar en septiembre. Pero antes de estar aquí, yo ya traía un background de experiencia profesional en la PGR. Después trabajé en la Fiscalía con un periodo de transición, lo que sin duda me ayudó mucho a definir mis opciones de maestría, por qué quería estudiar una maestría y en dónde, que es pues la pregunta que ahorita nos va a hacer Giovanni, ¿no? Sí, me gustaría entonces empezar contigo, Juan, digamos, ya que ahorita que estás hablando, ¿por qué tu opción fue una maestría en Reino Unido versus una maestría en Estados Unidos? ¿Qué fue lo que se te hizo más atractivo de un programa de estudios allá que, digamos, que una cosa aquí en Estados Unidos que te queda relativamente cerca como mexicano? Claro. Creo que es una pregunta complicada, Giovanni, amigo mío desde hace bastantes años. Pues para mí el modelo a seguir, él estudiando en Harvard, de Harvard top a nivel mundial, pues ¿por qué no Estados Unidos, no? Creo que obviamente cada quien con sus circunstancias tiene que contestarse esa pregunta. Para mí, ¿por qué fue Reino Unido? Uno, yo estoy muy interesado en esos procesos de injusticia y de creación de leyes y de instituciones en temas internacionales, en cómo resuelven los gobiernos nacionales
temas que no necesariamente son nacionales, como el cambio climático, como la migración, etcétera, inclusive como crimen organizado transnacional. Reino Unido, a pesar del Brexit, académicamente tiene un bagaje, yo podría decir, mucho mayor, o al menos quizás no mayor, pero sí más enfocado a sus procesos de construcción de política pública transnacionales. No solamente entre países, sino también con multinacionales, con organizaciones internacionales, que para mí eso era muy interesante. Después, ver el proceso del Brexit también me parecía también como, porque también me interesa como esos procesos políticos, y para mí vivir aquí, estando en el Brexit, en que, oye, que el nacionalismo, que los procesos de política pública después del Brexit, todo eso a mí me llama mucho la atención. Entonces, eso jugó un factor. Dos, obviamente, la calidad académica, creo que es la misma. O sea, tú puedes encontrar la misma calidad académica en los dos. Eso, yo no tengo duda de eso. Ni creo que una sea mejor que otra, ni nada. Y tres, y este es un factor que ya fue muy acorde con mis circunstancias, yo me quería ir, yo me vine con mi esposa para acá y digamos que yo sí tenía más definido que el año en el que me quería ir era precisamente este, en 2019, 2020, y ya no me quería esperar más. Y obviamente esto lo decidí antes de saber lo de las becas y todo eso. Entonces, para mí, el Reino Unido representó una ventaja en el sentido de que aquí puedes trabajar, y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí yo podía trabajar, mi esposa podía trabajar, y eso, pues, financieramente era más viable. Entonces, Claro. así resumiré, yo creo, las razones, yo. Buenísimo. Belén, ¿cuál fue, por qué tomaste, digamos, esta decisión de preferir Reino Unido versus una maestría en Estados Unidos? Sí, como comentaba antes, me expandí demasiado, pero el punto para mí fue elegir los programas académicos. Nunca, en ningún momento la realidad es que me fijé en las ciudades. Conforme avancé en el proceso de investigación de los programas, pues obviamente encontré esos en Reino Unido, los que apliqué, y vuelvo al punto de la practicidad, un poquito también los temas en específico en los que yo me quería enfocar. Sí comparé con algunos en Estados Unidos que para mí eran un tanto más teóricos, no tan aplicables para lo que yo quería hacer después. Y también algunos perfiles de los profesores, ¿no? Digo, sin duda, obviamente la mayor parte de los premios Nobel y demás están en Estados Unidos. Sin embargo, para mí la experiencia de los profesores, los programas de aplicación o de investigación que tenían, me parecían muchísimo más llamativos en la parte de Reino Unido. Y también el tiempo. Así yo Claro. quería algo que fuera un poquito más corto. Fue muy intenso, obviamente, todo el año, pero pues, Son de también un por mi año, ¿no? personalidad. Las maestrías. ¿O de cuántos meses más o menos? El mío en particular es de un año, la mayoría son de un año. Hay algunos que son de 2 años, Entiendo. pero en general son de uno. Entonces, eso por otra parte. Y obviamente el tiempo también te ayuda en el tema financiero, ¿no? O Claro. sea, no es lo mismo financiar un año a financiar 2 años. Y también el costo de oportunidad que tienes al dejar una vida aquí en México si es que quieres volver, ¿no? Y en mi caso era así. Perfecto. Entonces, digamos, resumiendo rápidamente esta parte, ustedes ya tenían cierta experiencia laboral antes de entrar antes de decidir aplicar a estos programas. Ahora, digamos, también la London es de en políticas públicas es de las mejores universidades del mundo. Entonces, como decía Belén y también lo decía Juan, creo que los programas también son muy atractivos. Te encuentras una planta de profesores también muy, muy buena en esta universidad en particular. Entonces, si quieren, pasamos ya propiamente a lo que fue su proceso de aplicación. Ya Belén platicaba un poquito cómo fue que empezó a pensar los programas. También Juan ya empezó a platicar los programas. ¿Cómo fue entonces su preparación para una vez que dijeron, yo me voy el siguiente año, digamos, yo me voy en un periodo determinado de tiempo? ¿Cómo fue entonces que ustedes empezaron a preparar los requerimientos? Principalmente me gustaría saber qué fue lo primero que ustedes, digamos, en el proceso de admisión piden muchísimos requisitos, que son los exámenes estandarizados, que son los ensayos, que son las cartas de recomendación. ¿Qué fue ustedes lo que empezaron a preparar? Y digamos, lo primero y digamos, con cuánto tiempo de anticipación empezaron a preparar su aplicación. No sé si Juan quieras comenzar. Claro. Más o menos yo empecé un año y medio antes. Empecé un año y medio antes y yo
bueno, una vez que tenía decidido los programas, las maestrías que quería, que en mi caso yo ya había decidido que iba a ser en Reino Unido, eh, que iba a ser en esa materia, en política pública, y que iba a ser particularmente también en Londres, porque las mismas oportunidades de trabajo que ofrecen Londres no es las mismas que otras ciudades. Una vez eso más o menos me tardé, no sé, quizás 2 meses, y el resto del año, 4 meses, fueron 3 cosas. Uno, becas y financiamientos, que fue lo primero porque Chevening, por ejemplo, que apliqué, y sí, te pide pues bastante tiempo de anticipación, como un año. Creo que empiezan en septiembre las convocatorias del año previo. Dos, las aplicaciones a los programas. Y tres, el inglés. O sea, y eso para quienes no tienen bueno, el nivel, y dos, el certificado de inglés, pues también te requiere tiempo, estudio, esfuerzo. Y pues ni se diga también las aplicaciones. Entonces, yo les recomendaría 1 año y medio también, más o menos, echarse previo a. Belén, ¿cómo fue tu caso para, digamos, en los tiempos pensado en que ya te querías ir a estudiar una maestría en Reino Unido? Sí, para mí fue 2 años antes, porque si cuento desde la parte de análisis de todas las universidades, el listado de 100 programas, 100 universidades del mundo, y después, ya que investigué, digamos, los requisitos generales que tenía, siempre hay requisitos que son transversales, de becas, de la universidad y de otras cosas. Entonces, digamos que hice un listado de lo que iba a necesitar y decidí empezar a palomear lo más fácil, ¿no? En lo que terminaba de acotar tal vez el tema de quién va a ser mis referencias y demás, pues yo empecé por el idioma, porque también, digamos, hay casos en los que te dan cartas condicionadas por el idioma o por otras cosas, si tienes como un poquito más de tiempo para representar los exámenes, ¿no? Entonces, digamos que empecé por lo más sencillo, desde los documentos más simples, pedirle a la universidad, a la UTLAB, los transcripts y todo lo demás, que era un poquito lo más fácil de tachar, y ya después meterme como a lo más complicado de documentación, notariada y todo lo demás. Lo que me he dado cuenta es que por lo regular las personas empiezan a preparar el proceso de aplicación con los exámenes estandarizados. Lo que decía Belém, que creo que fue su caso, es empezar con el tema de, no sé si presentaste el IELTS o el TOEFL. Creo que para Reino Unido, creo que recomiendan el IELTS. Pero bueno, entonces en tu caso fue preparar los exámenes estandarizados. Supongo que en el caso de Juan, contigo también fue una cosa de preparar antes. Me gustaría entonces saber, ¿en sus programas les pidieron de exámenes estandarizados el TOEFL y el GRE o cuáles fueron sus exámenes estandarizados que tuvieron que presentar y cómo los prepararon? También me gustaría saber. Claro, pues en mi caso, y nomás volviendo un poco al tema anterior, la recomendación más bien serían 2 años, como lo hizo Belén, Claro. porque acabo de escribir de las becas MOP, que es bueno, es una fundación que creo que está en Jalisco. Eso sí te pide 2 años antes, y con esa beca sí te puedes ir al Reino Unido, entonces que lo tengan en el radar. Y la Fulbright, bueno, sí te quieres ir a Estados Unidos. Eh, Después, en lo que preguntabas, en mi caso me pedían cualquiera de los dos, aceptan cualquiera de los dos. Yo decidí hacer el IELTS porque si eres más hábil, si tú tienes muy claro que eres muy hábil. Por ejemplo, yo leía desde antes de la maestría muy bien el inglés. Entonces, en el inglés no tenía problema, pero tenía problema escribiéndolo. Entonces, el IELTS lo que te permite es concentrarte en esas habilidades que te hacen falta con más facilidad que el TOEFL. Entonces, si ustedes tienen esa, digamos, esa diferenciación entre sus habilidades de inglés tan clara, mi sugerencia es agarren el IELTS. Si no, el TOEFL quizás les puede servir, no sé. En mi caso, no me pidieron ni GRE ni nada, digamos, para probar estadística o conocimientos generales. Ok. En tu caso, ¿cómo fue, Belén? Sí, nada más, en general en el Reino Unido nada más piden el tema de idioma, solamente para, creo que algunos MBAs, algunos programas más específicos, es que piden GRE o GMAT. Entonces, digo, esa es de cierta forma una ventaja. Sin embargo, yo como empecé muchísimo tiempo antes con los exámenes, sí investigué el tema del GMAT o GRE con diferentes cursos aquí en Ciudad de México.
Y lo mismo hice para el IELTS. Yo pondré entre IELTS y TOEFL de acuerdo a cada programa, te piden mínimos en cada área de IELTS, por ejemplo, o también mínimos de TOEFL, de acuerdo al programa. Digamos, derecho, normalmente piden, según yo, los puntajes más altos en writing y me parece que reading. Entonces, como con esas ponderaciones y la probabilidad de ganar, de tener los mayores puntos, digamos, en TOEFL o la probabilidad de tener el mayor puntaje en IELTS, como decía Juan, o sea, de acuerdo a mis habilidades, yo sentí que iba a ser un poquito más sencillo la parte de IELTS y que también me iba a empezar a dar un poquito de conocimiento sobre cómo funciona la metodología de estudio en Reino Unido, porque IELTS está más vinculado obviamente a Reino Unido, a Gran Bretaña y demás. Entonces, decidí hacer este examen y tomé un curso de preparación en International House. Digo, hay diferentes, pero a mí me quedaba bien iba a las 7 de la mañana a la clase y ya luego iba al trabajo. Entonces, eso me ayudó y además, pues obviamente clavarte fines de semana con ejercicios y demás. Sí, por ejemplo, en el tema del GRE, yo cuando también decidí irme, yo apliqué a LSI también a la maestría de economía y ahí, ahí sí pedían un puntaje de GRE. Entonces, como dice Claro. Belén, creo que depende mucho del programa al que quieras aplicar. De ese dependerá si tienes que presentar o no. Pero lo que sí es, de sí o sí, es el examen de inglés como estudiante internacional. Creo que si estudiaste en un país de habla inglesa, creo que puedes como Y una waivear, como no presentarlo, ¿no? Como exentarlo. Sí, digamos, si tu título previo fue en un país de habla inglés, así es, lo exentas. Buenísimo. Entonces, digamos, el examen de inglés es una cosa que sí tienen que tener en cuenta. Y lo segundo, entonces, que me gustaría comentar es el tema de las cartas de recomendación, que también entiendo que para cualquier programa, digamos, no solamente en Reino Unido, sino también en Estados Unidos se los piden. Entonces, me gustaría saber en sus programas cuántas cartas de recomendación les pedían y cómo fue su estrategia para el tema de las cartas de recomendación. No sé si quieras empezar tú, Juan. Sí, claro. Eh, pues ahí yo consideraría que cuando hablamos de cartas de recomendación, lo que hay que pensar también es que hay que pensar cartas de recomendación para el programa y también para las becas, porque te piden ambas. Entonces, sí hay que hacer una selección digamos, de tus contactos, lo que hablaba Belén, en tres sentidos, yo creo. ¿Quiénes le aportan más de acuerdo al programa que estás estudiando? Si vas a estudiar una maestría en economía, pues busca un maestro o busca un ex jefe que esté relacionado con ese tema. Entonces ese sería el primer criterio que yo usaría y que yo usé más bien. Segundo, yo también ponderé y dije, pues obviamente de mis profesores, por ejemplo en La Salle, que me dieron una materia relacionada con lo que quería, el que tiene una mejor posición y con que me llevo, pues fue tal persona. Entonces, porque sí también el renombre importa, creo. Y tercero, siempre y cuando el renombre importa, siempre y cuando sí te escriban la carta ellos, ¿no? Entonces, eh, igual y te piden, oye, que un machote o que algo así, pues igual lo puedes hacer. A mí yo pedí como a 5 personas cartas de recomendación y una sí me dijo, sí, yo te lo firmo con gusto y nomás hazme tú el formato. Ahí lo que yo hice fue, o sea, aquí está el formato en Word tipo, pero pues, o sea, en serio, yo agradecería si le puedes hacer algún cambio, pues muy, muy, muy tuyo, ¿no? Porque creo que sí vale mucho más la pena que te escriba una referencia a alguien que te conoce bien y que puede decir algo de ti que quizás tú no lo describirías a ti mismo, que alguien que no te conozca. Y el otro riesgo grande es que los que se encargan de admitir, pues contrastan las cartas de recomendación. Entonces, si ven más o menos lo mismo, en 2 o en 3 dicen, no, pues pues no está cumpliendo con lo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, yo diría eso, básicamente. ¿Fueron dos cartas las que te pidieron, Juan? Me Para pidieron en dos programas, dos, y en un tercer programa que aplique tres. Oye, ¿y había algún tipo de restricción en cuanto a si tenían que ser cartas académicas o cartas laborales? Porque entiendo que a veces muchos programas te dicen, no, tienen que ser las 2 o 3 cartas de profesores o las 2 o 3 cartas de jefes o algo así.
te piden forzosamente una académica y el resto creo que es opcional. Buenísimo. En tu caso, ¿cómo fue, Belén? Sí, me voy a regresar un poquito porque para el Reino Unido es diferente que en Estados Unidos en un aspecto. Valoran más la parte académica y eso al menos en varias sesiones que yo he estado de aplicaciones para universidades son muy enfáticos. Digo, desconozco si esto vaya a cambiar en un futuro y también creo que es de acuerdo a los programas, pero sí menciona que dentro de las cartas de recomendación y aplicaciones y demás, sea más énfasis en tu experiencia técnica, por así decirlo, que en todo lo que sea extracurricular. Eso es algo que a mí me causó particular interés, porque bueno, a veces las personas que estamos dirigidas, que tenemos un objetivo a largo plazo, como que vas creando tu carrera profesional en decir, bueno, me gusta hacer aparte de la universidad voluntariados, prácticas profesionales, internships o lo que sea, ¿no? Y en ese aspecto, entonces te piden que las cartas también estén dirigidas a gente que te conozca en la parte académica. Digo, depende del programa. En mi caso, como era una maestría de desarrollo internacional con un poquito más de foco social, pues tienes que también dirigir tus cartas a lo mismo, ¿no? Entonces yo busqué que una de mis cartas fuera justamente, en este momento no recuerdo bien si fueron 2 o 3, una forzosamente académica, pero que también reflejara estas dos partes de acuerdo al programa, la académica y la más social, ¿no? En otra carta también fue enteramente de una fundación y otra me parece que fue ya más laboral, ¿no? Pero creo que vuelvo al punto, depende del programa, como bien dice Juan, tienes que delimitar para qué vas a necesitar las cartas y no quemar tus balas en diferentes aplicaciones de becas o de universidades, ¿no? Claro. Y yo recomiendo que para hacerlo más fácil con la gente que te va a dar cartas, desde un principio ser muy claros y decirle, ¿sabes qué? Por favor, voy a aplicar a 3 programas, me piden tantas cartas, ¿con cuántas me puedes apoyar, no? El formato es tal, hacerlo con mucho tiempo de anticipación, porque ha pasado que de repente cuando las cartas las tienen que enviar, la gente que se lo pides, lo envían directamente a su correo electrónico. Claro. Entonces, hay que perseguir un poquito a veces a las personas porque pues es gente que tiene actividades diarias, ¿no? Entonces, hacerlo con tiempo, informarles. También he oído casos de repente que, oye, es que le mandó un mail y no me contestó. No, o sea, creo que es algo muy, muy personal, como también decía Juan, o sea, es algo que gente que te conoce, tener un acercamiento muchísimo más físico, mucho más personal, vuelvo al punto, y hacerlo con tiempo, darle seguimiento. Belén, en este punto hay muchas personas que de repente van a hablar, digo, ya platicaba Juan el tema de que él en su momento, digamos, redactó un primer borrador y entonces ahí puedes mencionar, quizás destacar lo que tú quieres destacar, pero por ejemplo, hay veces también donde tú te puedes sentar con tu recomendador a decirle, mira, lo que a mí me importa que destaques son ciertas cualidades de lo que de lo que trabajé contigo en el salón de clases. En tu caso hubo como este proceso de sentarte a platicar sobre qué querías que destacaran tus recomendadores o fue como muy abierto el tema de las cartas de recomendación? Fue algo diverso porque hubo gente que sí me pidió, oye, ¿sabes qué? Hazme un borrador, yo lo ajusto y te lo firmo. Hubo gente que también me dijo, oye, yo lo hago sin ningún problema, con todo gusto. Hubo otra persona que me dijo, hazme un borrador y luego vienes y nos sentamos a ajustarlo. Me senté con la persona a ajustarlo. Y para otra universidad era un formato muy estandarizado. Es muy curioso porque hacen así incluso como tablas variables, como una rúbrica. Entonces, pues no hay mayor complejidad en eso, ¿no? Claro, Entonces, sí, buenísimo, bueno, depende, siempre depende. perfecto. Entonces, digamos, si ya no tenemos nada que agregar en la parte de las cartas de recomendación, me A mí me gustaría gusta, entonces, Juan, sí, perdón, Giovanni, porque obviamente cuidando las balas, como decía Belén, si tienen algo que yo hice, creo que funcionó, porque si van a pedir beca, por ejemplo, la de CONACYT, creo que pesa más usar una recomendación de alguien que trabaje, por ejemplo, en el gobierno, en buen nivel, con CONACYT, que fuera. O sea, fuera, aunque sea un, no sé, el Procurador General de la República, no va a pesar mucho como si un maestro, como si va a pesar para CONACYT. Entonces, sean claro. estratégicos también en eso. Y bueno, digamos, se me escapó, pero también les quería preguntar si hubo como algún egresado de una de estas universidades que les firmó carta de recomendación. Entiendo que a veces que un egresado de la universidad que estés aplicando te firme carta,
también puede ser una buena estrategia. No sé si en alguno de sus casos a las universidades a las que aplicaron hubo como un egresado firmándoles alguna carta. Sí, en mi caso, yo apliqué a UCL y un egresado de UCL me recomendó, pero el mismo egresado fue el que me recomendó a LSI y a otra. ¿Y cómo te fue bien en UCL? Sí, pues la verdad me aprobaron en las tres, pero al Ah, final buenísimo. decidí con LSI. Perfecto. Entonces ya ven, sí, sí funciona esa estrategia también. Entonces, bueno, si ya no tenemos nada que agregar en las cartas de recomendación, me gustaría entonces pasar al tema de los ensayos. Entiendo que, digo, no sé cuántos ensayos les pidieron en sus programas y también cuál fue como una estrategia que siguieron para la redacción de estos ensayos. Entonces, sí, empezamos contigo, Belén. Claro, en mi caso nada más fue un ensayo, que es el personal statement. Y nuevamente, nos piden hacer el foco en la parte un poco más técnica, pero en mi programa en particular, por ser un tema de desarrollo internacional, pues sí valía la pena agregarle algunos temas de experiencia en los temas, bueno, en el área en general. Entonces, sí es un poco de limitación, digamos, me parece que cada año van cambiando los requerimientos en tema de número de palabras, qué es lo que tienes que enfocar, porque obviamente cada año los lectores dentro de los departamentos de la universidad pues son distintos, ¿no? Entonces hay que ser muy enfáticos en qué es lo que está pidiendo, o qué se va a enfocar en este año en particular el departamento, más o menos hay que ser estratégicos en analizar quién va a estar leyendo las cartas, qué es lo que van a estar esperando de ti. Creo que en general, obviamente, buscan que sean perfiles overachievers, normal, que busques, que sepas lo que quieres, pero principalmente que sepas qué quieres hacer después de la maestría. Claro. Y eso es a veces algo que mucha gente no planeas, o sea, sabes lo que quieres hacer con muchas cosas con tu vida, pero no sabes cómo vas a utilizar esta maestría en algo futuro, ¿no? Y creo que eso vale muchísimo la pena destacarlo en las cartas. En los La ensayos, parte, ¿no? bueno, aquí le llaman personal statement, sí, Ah, ok, ok. y que es nada más uno. Yo personalmente sí redacté la carta, la estructura y demás, pero sí también pedí unas clases para que me ayudaran con la edición. Entonces, tuve clases con una profesora inglesa. Yo no jamás había escrito en inglés británico, entonces me ayudó a entender mejor, que la verdad después también me ayudó a mis ensayos dentro de la maestría, ¿no? Porque si es un cambio, si es un switch, algunas palabras que son muchísimo más elegantes para expresarte y demás, y la estructura o la forma de pensamiento también es súper importante, que desde la parte más simple de una palabrita, una S por una Z, ya sabes. Entonces, eso es también súper, súper importante. O sea, Eh, le dio el tono británico a tus ensayos. no le dio prácticamente, o sea, yo de verdad me senté a clases, o sea, me senté horas con ella a entender cómo funcionaba, Ah, porque sabía que era buenísimo. una inversión a largo plazo, ¿sabes? Y que Buenísimo. curiosamente ahora me sirve hasta para mi trabajo actual, pero bueno, es curioso, busca simplemente aprender, ¿no? Aprender toda la parte del proceso, es aprender Claro. de cada una de las fases. Es eso y ya. Algo que descubrí ya que estaba en la maestría para este tipo de programas es que sí buscaban gente que tuviera experiencia en campo. O sea, normalmente no te lo dicen, ¿no? Los departamentos. Pero para esta área, un día un profesor se le salió durante una reunión y dijo, sí, pues es que todos ustedes, los que están aquí presentes en el salón de clases, tienen experiencia de campo. Y pues eso no lo sabes cuando tú aplicas, nadie te lo dice. Claro. Pero ya que estás allá, identificas los perfiles de las personas, entonces también creo que vale la pena desarrollarlo en tu carta, bueno, en tu personal statement. Buenísimo. ¿Cómo fue en tu caso, Juan, en el tema de la redacción de tus ensayos? Claro, pues no, Jaime, adhiero a lo que dijo Belén, o sea, lo mismo, ¿no? Es solo personal statement allá. Básicamente también pedí ayuda a alguien que, pues, que entendiera el mundo británico, que diera esos tips y que es algo muy curioso que hasta los gringos que van a estudiar allá batallan, que es straightforward. O sea, a ellos les gusta saber así en el primer párrafo para qué es esa carta, quién eres, qué quieres y a dónde vas. Una recomendación específica que también le dijo Belén es creen una narrativa. O sea, ustedes no están, no solo aplican una maestría, sino están creando una narrativa
de qué le van a ofrecer a esa narrativa en el futuro, ¿no? Pues yo te voy a ofrecer que si tú me educas, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto en el futuro y me voy a dedicar y él sí me va a servir o yo sí me va a servir para esto. Entonces creen una narrativa, utilicen todas las experiencias que ya tienen académicas, profesionales, extracurriculares para pues dar evidencia de esa narrativa y no se olviden de algo, que al final ellos las maestrías y todos los programas, como dijo Belén, buscan perfiles específicos. Entonces, muestren que ese perfil específico son ustedes. O sea, si crean dos narrativas iguales, pero un programa está buscando un perfil que embone esa narrativa y otro no, pues va a tener más poder esa, ¿no? Entonces, pónganle foco a los perfiles, que muchas veces eso pasa en la maestría en política pública. El perfil de maestría en política pública en LSI, que es muy raro, pero tiene una maestría en política pública, otra en política pública y administración y otra en administración pública, son diferentes. Entonces busquen los perfiles. Más o menos, ¿cómo fue tu narrativa, por ejemplo, Juan? ¿Qué querías ser? ¿Qué contaste? Sí, no. Pues básicamente, a ver, soy abogado, soy mexicano, estoy apasionado por el tema de la justicia. Vivo en un país brutalmente violento, con una injusticia sistemática, institucionalizada, y quiero cambiar eso. ¿Y cómo lo pienso cambiar? Es esto, haciendo esto, haciendo esto. Claro, Mm. buenísimo. Pues no Sí, sé si yo quiero sí. agregar algo rapidísimo. Em, Dentro de mi historia les comenté que yo tenía experiencia en la parte financiera, pero que me enfoqué en una maestría de desarrollo internacional. Claro. Entonces a mí no me quedaba claro cómo hacer esta vinculación. Y en el personal me da esta oportunidad para explicar tú qué tienes que ofrecerle al programa. Y eso, o sea, nos tiene que quedar claro que en ese tipo de maestrías es mucho que aporta cada quien, o sea, cada integrante Al de la conjunto, clase ¿no? al conjunto, o sea, cómo puedes crear debate o crear conocimiento con base en tu experiencia previa. Y eso también es un buen punto de destacar en la carta, porque tú puedes decir con qué tú puedes contribuir a este curso, a esta maestría y a este grupo de colegas. En tu caso, ¿qué fue lo que mencionaste, Belén? Pues obviamente la parte de experiencia financiera, cómo podía relacionarse con los temas de desarrollo. O sea, Buenísimo. cómo puede tener impacto. Siempre es necesario también en la logística de un programa de desarrollo, un proyecto, la parte financiera y no nada más en la operación, pero también en temas, ¿no?, de enfoque. Perfecto. Entonces, digamos, nada más en el caso de ambos fue un ensayo, digamos, muy estándar. Supongo que no hubo como una pregunta muy concreta. No sé si hubo también como, no sé, Juan, en tu caso no hubo como otro ensayo paralelo, más corto, nada por el estilo, por lo que entiendo. No, nada por el estilo, pero sí, o sea, es un style, una estructura general, pero sí le cambié. Por ejemplo, en LSI a mí me interesaba estudiar con tal profesor, mientras que en UCL, pues ese profesor no estaba, pero estaba otro. Entonces sí son diferentes las cartas, ¿no? ¿Crees que es importante entonces también mencionar el tema de como de cursos específicos, de profesores específicos? ¿Crees que agregar eso en el tema del statement ayuda también? Totalmente. Yo creo que eso es, digamos que al responder la pregunta, ¿por qué quieres esa maestría en particular? Tienes que usar eso, ¿no? Yo quiero esa maestría porque aquí está tal persona que es el mejor en tal cosa. Perfecto, buenísimo. Yo le agregaría a eso que no es nada más, o sea, decir el curso, pero que por favor no se vayan a ir a hablar del prestigio de la universidad. O sea, eso ha Es muy sido súper común. enfático. Es muy común y que se vayan, o sea, pierdes palabras ahí, o sea, desperdicias palabras porque la universidad ya sabe quién es. Lo que nos piden, lo que me decía un reclutador es, tienes que decirles tú como en buenas con esos cursos o con ese profesor o con esa materia de investigación. O sea, no te desvivas en decir es que me muero por ir a LSI porque es la mejor del mundo. Eso no sirve. Buenísimo. Buenísimo, sí. Perfecto, es sí, un consejo muy bueno. No sé si quieran agregar más en el tema de los ensayos. Juan, Belén. No creo, Ok, digo, si hay perfecto. dudas particulares, pues En claro. el chat. Entonces, digamos, en términos generales, para su proceso de aplicación tuvieron que presentar el examen estandarizado. En algunos casos se incluye el GRE, digamos, pero de cajón es el tema del idioma. Tuvieron que presentar dos cartas de recomendación. El tema del ensayo, no sé si hay, o también el tema de los transcripts, el título de tu universidad.
No sé si hay por ahí otro requisito que no estoy mencionando y que ustedes quisieran añadir. Es lo más Yo importante. recomendaría, sí, Sí, que tuvieran una lista, o sea, tal vez si vuelvo al punto de lo al principio, como haciendo el checklist de lo más sencillo, o sea, el notario que te va a ayudar, el perito traductor que te puede ayudar, que ya está avalado por el British Council en este caso, porque también de repente regresan documentación que no está avalado por un perito que certifique el gobierno británico. claro. Entonces, sí, o sea, el transcript y todos los documentos de la universidad son fundamentales porque también tienes que mandarlos en físico. Perfecto. Entonces, es un proceso un poco caótico por momentos. Y también de dinero, ¿no? Involucra también más. Yo no Ah, puedo mandar estos documentos en físico a Reino Unido si es una cosa bastante cara si andas en México, ¿no? Me gustaría, Juan, que nos expliques un poco, digamos, ustedes prepararon estos documentos de aplicación, el sistema se abre, me imagino que, digo, en Estados Unidos se abre por ahí de agosto, no sé si en Reino Unido es similar, pero los tiempos de los deadlines son distintos a comparación de un programa en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes una fecha, digamos, muy fija que es en diciembre 21 a las tantas horas, se cierra el sistema y tú ya no puedes ingresar. Lo que entiendo, por mi experiencia también de aplicar al Reino Unido, es que esto es distinto, tanto en las universidades en general en Reino Unido, que trabajan con distintos deadlines. No sé si nos puedes explicar un poco de esto, Juan. sí, claro. Creo que la facultad de definir deadlines es básicamente por departamento. Entonces tú puedes ver la misma universidad con diferentes deadlines para diferentes programas. Generalmente abren todos en agosto o septiembre y cierran, los primeros que cierran creo que ya es hasta febrero, marzo, por ahí. Pero es complicado hablar de deadlines porque inclusive no tienen un deadline específico para darte resultados. Es decir, a mí me empieza, yo apliqué a todos entre septiembre, apliqué a tres, septiembre y noviembre. El primer resultado me lo dieron en enero y el último resultado me lo dieron en julio, en junio me lo dieron. Entonces, como que varía mucho y aplicando más o menos en épocas similares. Eh, no creo que se pueda hablar de un deadline. Específicamente también, si piensan ahorita aplicar es decir, en el periodo de septiembre para empezar a estudiar el próximo año, creo que van a ser mucho más flexibles también con los deadlines que todavía no, pues por toda esta situación del COVID, ¿no? Entonces, sí, lo que sí es importante es que no se vayan con el deadline que les pongan. O sea, apliquen antes del deadline. Porque también lo que sí pasa es que, pues obviamente, revisan en las primeras solicitudes primero y empiezan a hacer su definición de sus preselecciones con base en eso. Entonces, creo que siempre es mejor aplicar antes. Belén, no sé si quieres agregar algo en esto del sistema de aplicación. No, realmente coincido con Juan. O sea, mientras más pronto apliques es mejor. Obviamente darle una muy buena pensada a toda la estructura, toda tu planeación y demás, pero sí cada programa varía incluso. O sea, Claro. no es que por universidad y ni siquiera por departamentos tienen el mismo deadline, porque también el número de solicitudes por programa es distinto. Ok. Sí, yo me acuerdo porque cuando apliqué a Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos en diciembre cerraban, pero yo todavía tenía chance en Reino Unido de aplicar en febrero o en marzo, o ya como cercano, o sea, como que nunca había un cierre de sistema y eso también me preocupaba. Como que decían, bueno, puedes hasta junio aplicar y a ver si entras, ¿no? Pero no había tal cual como te notificamos lo que decía Juan, no, te notificamos tal día o cerramos tal fecha. Y para el tema de las becas que ahorita vamos a hablar, pues se vuelve también un tema súper relevante cuando recibes tu carta de admisión. Pero entonces, si quieren, me gustaría entonces pasar al tema de, ustedes ya mandan sus documentos, reciben sus admisiones. Me gustaría un poco en un tema personal, ¿cómo fue ese día que recibieron su carta de admisión de la universidad, digamos, de LSI, que es una de las universidades pues, más top del mundo? No sé si nos quieras compartir eso, Juan. Sí, no, pues es increíble, caray. Es increíble porque aparte del tiempo a que aplicas al tiempo que
sabes, pues es bastante, son meses que literal estás esperando ese mail, ¿no? Y te metes a spam a ver si lo encuentras, ¿no? Y empiezas a ver que gente que también está en el mismo camino que tú, pues ya está recibiendo resultados, algunos buenos, algunos malos. Entonces yo creo que es una sensación muy chingona, esa es la palabra, muy chingona, porque le invertiste mucho tiempo, Claro. le sigues invirtiendo en ese momento para becas y pues finalmente te estás dando cuenta que el esfuerzo paga. Buenísimo. Belén, ¿cómo fue tu caso? Uy, ahorita nada más de acordarme se me revuelve el estómago. No, buenísimo. La verdad es que ahí me llegó muy pronto, porque cuando yo apliqué me llegó como a unas 2, 3 semanas, algo así. Entonces, la verdad es que no tuve tanto tiempo en ascuas, como decimos. Pero mi problema es que estaba en la oficina. Y en la oficina era un open space. Entonces, y tenía a mi jefe junto a mí. Y pues todo el piso se enteró, ¿no? Porque yo así gritando. Bueno, no grité, pero sí me emocioné y Claro. soy un poco dramática, entonces me puse a llorar de la emoción y ya sabes, como todo el mundo te abraza, te felicita y demás. Hablé con mis papás y fue muy emocionante. Y ya después pues entra la parte del trabajo, ¿no? Como de cuándo te vas a ir, qué va a pasar. Bueno, esa Eso es es a lo una... que, eso es a lo que me gustaría que entráramos. Entonces, una vez que reciben su admisión, ustedes deciden que se van a ir al LSI. Digo, ustedes dos recibieron varias cartas de admisión, decidieron que el LSI era la mejor opción. Me gustaría entonces ver el tema del financiamiento, que también es una cosa muy laboriosa, también a veces muy preocupante. Entiendo que los dos se fueron con un pool de becas, bueno, más de Juan, sé que él se fue con muchísimas becas a estudiar. Me gustaría saber cómo fue este proceso de empezar a buscar financiamiento. Sabían que ya sabían la universidad, sabían que ya los habían aceptado. Entonces, ¿qué sigue con el tema del dinero? No sé si quieras empezar, Juan. Primero me gustaría saber cuánto cuesta un programa en términos del año que te vas a estudiar. Y segundo, ¿cómo tú pensaste el financiar ese programa? Claro, pues mira, los programas obviamente varían, aproximadamente creo que la media es de 25, 26 mil pounds, 25 mil pounds, yo diría. La ventaja, como ya decía Belén, es un año en lugar de dos. Pero eso ya Entonces, incluye el tema de gastos de vida ya, ¿no? ¿O es nada no, más no, por no, tema de tuition? tuition, solo la matrícula es eso. El nivel de vida aquí en Londres es muy caro, obviamente. Pues yo le calculo 1.000 pounds al mes, más o menos. De hecho, menos, 900. Yo, por ejemplo, vivo con mi esposa, gastamos 1.400 más o menos, siendo dos, ¿no? Entonces, pero sí, muchos compañeros aproximadamente 900. Hay una página que se llama Quora, creo, que ahí puedes checar como gastos de estudiante por ciudad. Eh, y obviamente es muy relevante. Es más, yo diría, una vez que tengas ese listado, como hizo Belén en su momento, yo también hice leer 100 universidades, 100 programas, de cuáles son los mejores. Uno de los criterios que para mí era importante, porque no sabía lo de las becas, para al final aplicar al Reino Unido, fue el criterio económico. Entonces, para mí, yo, si no me hubiera sacado una beca, pues bueno, tocaba trabajar. Y aquí puedo trabajar. Entonces, ese fue un criterio relevante. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Yo, ¿me la puedo repetir? ¿A qué becas aplicaste? ¿Cómo fue tu proceso Ya. de búsqueda de No, becas? hombre, apliqué un chingo de becas. Todo lo que Sí, sí, encontré. sí. Perdón por la palabra, pero así es. O sea, tú tienes que aplicar a muchas cosas, pues especialmente porque dependes de eso, vaya. Eh, entonces yo apliqué particularmente, FIDER es un financiamiento muy bueno, del Banco de México, donde tú trabajas, Gio. FUNED es otro. Eh, CONACYT, yo me fui gracias a estos. CONACYT también ofrece no solamente becas para servidores públicos, sino también pues, para cualquier persona. Y son becas diferentes. Y también hay becas de CONACYT con los estados. Entonces yo también busqué como la del gobierno de mi estado, de Sonora. Les recomiendo que también chequen esas. Paralelamente a checar todo lo demás que tiene CONACYT. La de Fundación MOB, que ya la escribí ahorita en el grupo. Pero en fin, yo creo que la reflexión más concisa de esto es que hay muchas becas, demasiadas. De hecho, sí, ahorita les voy a pasar un link de una lista que tengo como de 30 becas que creo que les puede servir.
y no solo hay becas, o sea, son becas generales como Chevening, becas especializadas como por ejemplo si te vas a estudiar la maestría en política pública basada en evidencia en Oxford, esa es una beca 100%. Hay becas también, bueno, no becas, pero créditos especializados como estos de FIDER y de FUNED. Y también hay que pensar que otros instrumentos financieros puedes usar, no educativos, que te pueden ayudar. Por ejemplo, yo uso aquí una tarjeta de crédito de American Express que divide todo a 6 meses sin intereses. Todo lo que gasto aquí, 6 meses sin intereses. Que eso pues, me ayuda a apalancar. Y algunas universidades, LSI es una de ellas, te ayuda también a hacer tus esquemas de pagos con ciertos planes sí, planes de pago durante el año. ¿Cómo fue en tu caso, Belén? Sí, bueno, yo también apliqué a todo lo que pude. Creo que hay que hacer énfasis también aquí en lo que decía de especializaciones. Además del CONACYT federal y, bueno, lo que ahora no sé cómo esté honestamente, y también las partes estatales. Por ejemplo, yo apliqué una beca de Banco Mundial que era específica para la maestría, para el programa y tiene otras universidades a nivel mundial. También estaba la beca de la SEP también, que es como un acceso a financiamiento, bueno, a una beca de manutención mensual. Y también creo que adicional a lo que comentaba Juan está el sector privado, ¿no? Hay algunos créditos educativos tipo Laudex o entre otros nombres que son meramente educativos, me parece que tienen una tasa de interés más o menos de mercado, pero consideran obviamente los mismos requisitos que te piden para FUNED, por ejemplo. Entonces, si aplicaste a uno, ya nada más un paquetito lo mandas al otro lado, ¿no? Si es que no recibiste uno o algo por el estilo. Entonces, sí, creo que como recomendación también general es que diversifiques, o sea, que tengas diferentes fuentes. Si es que no logras una beca Chevening o una beca al 100%, que incluso también te ayuda, ¿no? O sea, puede ser Chevening con CEP o Chevening algo más, me parece, para que tengas un poquito más de colchón. Sí, digo, obviamente el estilo de vida ya depende obviamente del momento que se esté viviendo. Cuando yo estaba, para el tema de visas y demás, el promedio era de 1.300 libras Por mes. por mes. Sí. Y yo personalmente creo que en el momento en el que yo vivía ahí era un monto, el monto más apropiado. Digo, pero también depende del estilo de vida de cada quien. Digo, si compartes con alguien más, con tu esposo y demás, pues obviamente tu costo es menor porque todo más o menos lo divides. O sea, Más o menos del año que estuviste allá, Belén, más o menos como cuánto te gastaste de un año completo, entre el tuition, entre living expenses. mira, yo calculo, voy a regresarme porque empieza desde los costos que hablábamos de los transcripts, de los cursos de inglés, de los peritos, hasta el día que pisé México de nuevo, Claro. incluidos un par de viajecitos, visa y todo lo demás. Le calculo 1.300.000 pesos, 1.500.000, en el momento en que yo me fui, con un estilo de vida, o sea, normal, o sea, de estudiante y fin. Perfecto. Entonces, digamos, resumiendo esta parte del financiamiento, hay financiamiento público en México, hay financiamiento de partes privadas también, hay financiamiento de lo que tú mencionabas, Belén, de Banco Mundial, organizaciones internacionales en general, e incluso la misma universidad te puede dar algún tipo de financiamiento, lo que platicaba Juan, estas como becas especializadas y demás. Entonces, digamos, creo que, no sé si me dejarán, digo, estarán de acuerdo conmigo en el tema de que sí es difícil el tema del financiamiento, pero al final con un pool de becas es posible irse a estudiar a una de estas universidades, ¿no? Totalmente. Y yo quiero agregar algo, no mencioné que actualmente soy la presidenta de la Asociación de los Exalumnos de LSI en México. Y si a alguien le interesa LSI en particular, hemos tenido algunas conversaciones con el equipo de alumni y de LSI y están en la búsqueda justamente de mayores apoyos por parte de la universidad a los estudiantes de las nuevas generaciones. Es Obviamente por buenísimo. la coyuntura y por este momento y demás, estamos buscando las opciones de diferentes apoyos. Entonces, quien tenga alguna duda, por favor, no duden en contactarme y bueno, voy a Buenísimo. pasar aquí en el chat el mail.
Si quieren en el chat vayan poniendo sus contactos, eso estaría buenísimo. Entonces, digo, por tema un poco de tiempo, pasemos a la parte del durante, cuando ustedes ya están en la universidad. Digo, ahorita Juan ya está estudiando, sigue como estudiante. Me gustaría separar esta parte en dos, la parte académica y la parte no académica. Me gustaría empezar contigo, Juan. ¿Cómo has sentido que es la parte académica de estudiar este programa? Un poco tomando como comparación México, digo, Claro. como estudiaste como universitario en México, versus el sistema, digamos, en Reino Unido. Entiendo que un año puede ser muy pesado académicamente. Me gustaría que platicaras sobre tu experiencia en la parte académica y también en la parte no académica. Sé que ahorita te tocó todo el tema del COVID, pero Sí. digamos, ¿cómo en tus primeros meses de haber estado en el SI, en Inglaterra, digamos, en Londres, ¿cómo fue tu estancia? ¿Cómo ha sido tu estancia? Entonces, si quieres, empezamos, digamos, a hacer la separación en estas dos cosas. Claro, con gusto. Pues en la parte académica creo que el principal cambio es que el modelo educativo es muy diferente al mexicano y es muy diferente al americano también. El modelo educativo aquí se basa en la confianza en el estudiante, literalmente. O sea, y eso aplica en casi todas, pero casi todas las maestrías. Hay algunas excepciones, pero no hay pase de lista, no hay, o sea, no tienes muchas obligaciones, hay muchos cursos que todo el semestre básicamente, el term, como le dicen aquí, puedes no ir y al final presentas tu ensayo, lo mandas por internet y listo. O sea, y ya, es todo. Entonces se basa en la confianza. Ahora, la estructura se basa en dos formas de enseñanza, tres formas de enseñanza. La primera es leer tú solo y te dan un listado de cosas y preguntas interesantes. La segunda son las lectures, que es básicamente pues una clase unidireccional que te dice el profesor más únicamente pues el paradigma, la teoría y todo eso, clases de una hora y media. Eh, y la tercera forma son seminarios. Entonces, casi todas las clases, casi todas las materias tienen estos diferentes tipos de aprendizaje. Eh, y los seminarios son cursos más pequeños que se abren al diálogo y al debate. Las tres te enseñan mucho, creo, y te abren un panorama diferente a cómo aprendes tú y cómo interactúas con los otros en un lenguaje académico. Otra de las cosas importantes que a mí me encanta aquí es que no hay respuestas absolutas. En general, quizás también por mi formación de abogado, donde vengo que esto es así y punto porque lo dice la Constitución, etcétera. Para mí yo venía de una formación también que mis profesores siempre eran de que esto se hace así porque así lo dice la ley, o si esto es criticable, pues bueno, pero en general era como una forma de pensar mucho más rígida. Aquí no hay respuestas absolutas. Por ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos nosotros pues vivimos en un país en donde están reconocidos, están garantizados constitucionalmente y se habla como si los derechos humanos existieran siempre y fueran siempre válidos para todo. Y aquí no. Y aquí te das cuenta que es también una narrativa que construyes, ¿no? Y te das cuenta porque los profesores permiten eso. Los profesores te invitan a decir, oye, a ver, y es cierto que los derechos humanos sí están antes de la Constitución. Y a mí me tocó en un debate estar con personas de otros continentes con esa apertura, ¿no? Con esa apertura en donde no hay verdades absolutas. Y a mí eso me encanta de aquí. Y por eso me encanta también que haya seminarios que te permiten eso. Esa es, digamos, un poco cómo funciona la parte académica. A mí me gusta mucho. La forma en la que te enriquecen también, porque siempre está el profesor que puedes llegar a tocar su puerta y la ventaja de aquí es que en la universidad en la que estés, pues son universidades de muy, muy, muy buen nivel. Entonces tú estás quizás con el más duro, el mejor que hace política de salud. Entonces ahorita que es, no sé, John Parkhurst, que está ahí y yo estaba tomándome un café a 50 metros de su puerta. Y yo podía ir y tocarle, pues. Y podías mandarle un mail. Si te puedes envolver en eso académicamente, siempre está esa apertura de parte de ellos, pero eso sí, o sea, es uno, el sistema ahí para ti,
pero tú necesitas saber aprovecharlo. Entonces, esa parte académica a mí, que es muy cambiar el chip, a mí me gustó mucho. Yo la disfruté mucho. Ahora, la parte no académica. La parte no académica creo que es igualmente importante, porque es justo como lo platicaba ahorita de esas discusiones que pueden ser académicas, también son las cosas del día a día que no te das cuenta. Entonces también ves otras formas de vida muy diferentes, de no solamente pues lo de pensar, sino formas de, ya te olvidas muchas veces de los saludos, desde esto antes de COVID, de los saludos de mano, de los saludos de beso en la mejilla, eso aquí los necesitas, digamos que regular. Y entonces es muy padre darte cuenta de tantas formas diferentes de ser, de vivir y de hacer, y haces amigos con esas personas. Y entonces se vuelve una experiencia multicultural eh, súper enriquecedora. Para mí es algo que me dejó Londres también, no la universidad, no las desveladas estudiando. O sea, Londres me dejó también una forma de ver la vida, de entender también la igualdad, por ejemplo. O sea, vives en una ciudad muy igualitaria en donde el estudiante que quizás tenía ciertas ventajas en, en, en México, aquí te das cuenta que cualquier trabajo, o sea, puedes vivir bien. Y eso es algo que quizás en México no nos lo cuestionamos mucho. Entonces, Claro. preguntas como esas te enriquecen la vida y la experiencia aquí, sin duda. Uy, qué bueno suena. Belén, ¿cómo fue tu experiencia como estudiante y, digamos, fuera de LSI o, digamos, en un plano menos académico? Claro, bueno, en la parte académica coincide completamente con Juan en la metodología y le agregaría uno más, que es la posibilidad de asistir a diferentes lectures, porque en particular, por ejemplo, las universidades están en Londres, son muy activas en conferencias, me imagino que en este caso en webinars y demás, que te ayudan a plasmar en la realidad todo lo que tú ves en los libros. O sea, ver desde tus máximos autores que viste en la universidad y verlos hablando en tu cara es algo muy enriquecedor, pero que también tú tienes que buscar. O sea, en Reino Unido todas las universidades pertenecen a una red de universidades. Entonces, tú con tu credencial de estudiante puedes accesar a la biblioteca de UCL, a la de King's College, o sea, a diferentes universidades y también algunas lectures, o también accesar a algún otro profesor. También puedes tomar esa ventaja que se vuelve una comunidad enorme y es una acceso a posibilidades inmensa, ¿no? Incluso con profesores de otras ciudades, ¿no? Yo recuerdo mucho que platicaba con un profesor de Manchester, por ejemplo, por un tema de investigación que me encantaba. Entonces, tienes esa posibilidad y si algo aprendí yo en la maestría y creo que es como un denominador es que todo depende. Todo depende del contexto, todo depende de sobre qué temas estás platicando, en dónde estás, qué incentivos tienes, qué actores están participando. Entonces, creo que es una estructura de pensamiento que también te crea la universidad, ¿no? Esa parte analítica, de cuestionamiento, de crítica, y que como decía también Juan, o sea, depende mucho de ti hasta dónde lo expandas. Si es mucho autoaprendizaje, demasiado autoaprendizaje, es muy autodidacta en todos los recursos y puedes irte a cualquier biblioteca de toda la ciudad a encontrar más información y demás. Entonces depende de ti cómo lo explotes. Me gustaría hacer bueno, preguntan dos cosas sobre las selectivas, o sea, qué tanta libertad tienes de armar digamos, tu programa, y sobre el tema de las visas, una vez que concluyes el programa. No sé si quieran comentar sobre esto. Claro, bueno, en temas de electivas, diría para empezar que también depende de cada programa, pero yo tengo muy claro, digamos, mi programa y algunos programas del Departamento de Gobierno del LSI. Básicamente son 6 materias. De esas 6 materias, más bien 2 eran forzosas. O sea, esas sí o sí, todos la estudiaban. Del resto, 2 eran, digamos, para elegir dentro de un rango de opciones de 15 materias. Y el resto, o sea, las otras 2, eran libres dentro de todo el rango de opciones de la universidad, que son como 320 cursos, algo así. Entonces, así estaba dividido el mío en particular.
Y algo que tiene padre es que dependiendo de las que elijas, es que podrías o no especializarte. En mi caso, por las que yo elegí, mi maestría está especializada en política pública también comparada, por ejemplo. Buenísimo. Para el tema de las visas, no sé si tienen algún comentario. Tú, Belém, que digamos ya te tocó graduarte y ver cómo estaba la situación de probablemente quedarte o no quedarte. Sí, me regreso un poquito al tema de las materias. Sí Sí, recomiendo que elijan un programa que tenga las materias que tú quieras más o menos elegir. Como decía Juan, o sea, tienes 2 materias de base o X materias de base y hay un pool de materias que son las recomendadas para ese programa. O sea, tú puedes elegir otras materias de otros programas, pero cuando tú aplicas, tienes que aplicar a las materias también. Entonces, el criterio de selección varía con base en qué programa estás inscrito. Sí recomendaría que en la elección del programa revises específicamente la materia, con qué lectures está cada sesión, si es lo que de verdad te interesa, porque hay maestrías muy similares que pueden tener una base semejante, pero las materias que te recomiendan como especialización o como el resto de los terms dependen del nombre de la maestría. Entonces, sí hay que meterse al elegir la maestría, tienes que meterte a las entrañas de los cursos. El tema de visa, pues es simplemente cumplir con todos los requisitos, intentar hacerlo con el mayor tiempo posible. Cuando yo me fui, no había una visa de trabajo para el regreso. Bueno, yo estuve trabajando unos meses, pero nada más se extendía a los 6 meses posteriores a terminar los cursos para la graduación y se terminaba la visa. Me parece que en estos últimos meses eso ha cambiado. Pero recomendación de visa, yo contraté a una agencia que me ayudó con toda la aplicación porque pues no me daba la vida para las aplicaciones de becas, seguir trabajando y dejar mi trabajo a marchas forzadas y además estar aplicando toda la burocracia de la visa. Entonces, hay una agencia que yo recomendaría que me funcionó bastante bien y así logras un balance. perfecto. Digamos, para concluir con esta parte, ya un poco por el tema del tiempo, me gustaría rápidamente que dijeran si esta experiencia fue lo que esperaban. Yo sé que Juan todavía no acaba, pero sí ha sido la experiencia que imaginaban antes de irse a estudiar esta maestría. No sé si quieres empezamos contigo, Juan. Claro, claro. Pues mucho más de lo que esperaba, para ser sincero, sobre todo por el COVID, pero no, yo creo que es muy difícil en retrospectiva decir lo que uno puede esperar aquí, porque creo que también, y he hablado con muchos egresados, porque hablé con muchos egresados también antes de elegir aquí, y cada quien tiene algunas vivencias particulares, pero pues, por ejemplo, la posibilidad de hacer amigos de otro tipo, o sea, con otra mentalidad tan diferente, exponerte a cosas. Aquí soy vegano, me hice vegano, por ejemplo. Yo allá de Sonora, carne de Sonora. Aquí me expuse ante un movimiento que ahorita está muy fuerte en LSI, no sé si a ti te tocó en su momento, pero mucha gente vegana, ¿no? Entonces, así como que, oye, pues esto no suena tan mal, aparte. Entonces, como Hare que, Krishna. exacto, ahí está, ya, nos están inculcando esos valores a todos. Entonces, como que en retrospectiva creo que no puedes esperarte tanto, pero cuando estoy aquí y en mi experiencia fue esa, es mucho más enriquecedora de lo que pensé, particularmente el enriquecimiento personal, las cosas que no me esperé académicamente, o sea, las cosas que en verdad sí cambiaron mi vida, en la forma de ver la vida, de entender mi vida también. En tu caso, Belén. Sí, bueno, ya después de varios años de haberlo hecho, volteo y digo, híjole, sí, sí recuerdo las noches sin dormir y sí recuerdo como todo el estrés que me causaba, los requisitos, las becas, todo lo demás. Vale más que la pena, es una experiencia extraordinaria, como bien mencionaba Juan. Es un reto a tu intelecto, es un reto también a tu capacidad de adaptación. Toda la gente que llegas a conocer, que después no sabes para qué te van a seguir en tu vida enriqueciendo. En mi caso, por ejemplo, sí me ayudó muchísimo tú crees que sabes inglés, tú crees que sabes sobre tu tema, tu materia, y la realidad es que no. Es el autocuestionarte constantemente y que te ayuda a tener esa estructura mental para que lo sigas haciendo en los siguientes años de tu vida.
también en la parte personal, como a valorar muchas cosas que en el día a día no hacemos, ¿no? Como yo recomendaría que todo el mundo que va a aplicar una maestría en donde sea, buscara primero un balance profesional, personal, espiritual, lo que sea que tú creas que quieras hacer, porque definitivamente es un reto desde el proceso de aplicación, la vivencia y el post. También muchas veces piensas sobre lo que quieres lograr cuando estás ahí, lo que quieres aprender, pero no piensas en la parte personal, también cómo te va a enriquecer y qué vas a hacer después, qué sigue después de la maestría, ¿no? En mi caso personal, logré darle una vuelta a mi carrera y eso estuvo muy bien. Entonces volteé y digo, vale toda la pena. Los contactos que creas también y se crea un nuevo ambiente para ti. Para mí sí es un punto de inflexión. Entonces sí es demasiado beneficio comparado con el esfuerzo que representa. Justamente, digamos, ya entrando a esa parte del después del LSI, me gustaría pues como saber cómo el haber estudiado esta maestría, una vez que regresas a México, Belén, te ayudó, digamos, a potenciar tu carrera. ¿Tú sí viste de alguna forma un cambio en la forma en la que te desenvolvías profesionalmente, personalmente? Digamos, ¿cuáles fueron, digamos, los principales beneficios de haber estudiado una de estas maestrías? Sí, yo creo que te capen los lentes. Eh, Cuando estás durante la maestría es un proceso que llevas con tu generación de ir aprendiendo, ¿no? Toda la parte teórica, práctica y demás. Y se vuelve algo muy cotidiano, se vuelve algo muy normal. Llegas a encontrarte con perfiles muy similares al tuyo, gente que piensa que puede tener diferentes experiencias, pero que piensan igual que tú. Entonces, cuando vuelves al país es, ¿qué está pasando? ¿No? Si yo ya traigo otra perspectiva, traigo otros lentes de qué es lo que el deber ser, como decía Juan, o sea, la desigualdad y tantas otras cosas que en el día a día en México no nos damos cuenta, pero que están ahí, ¿no? Entonces te vuelves un poquito más crítico. A mí sí me costó adaptarme los primeros meses, digo, no porque te vuelvas londinense, ni mucho menos, pero el punto es, te vuelves muchísimo más exigente y crítico con lo que ves a tu alrededor. Y ese es un punto. La otra es que extrañas las personas que piensan igual que tú, porque aquí te enfrentas con el reto de ahora cómo comparto todo lo que aprendí, todo lo que viví, todo lo que sé, incluso con tu familia, con tus amigos, ya nada vuelve a ser igual. O sea, la realidad es que quieres hacer un cambio. Y en el tema laboral sí me ayudó porque pude yo redirigir mi carrera más en más de desarrollo internacional y pues también logré, creo que me abrió la puerta con temas de egresados y también con la embajada británica que es donde ahora me relaciono en el tema profesional. Creo que sí es un plus, ¿no? Entender un poquito más el contexto, la cultura inglesa y pues en mi caso todo se alineó. Es lo que te iba a comentar, o lo que te iba a preguntar, Belén, si nos podías hablar un poco más sobre la red de egresados del ESI aquí en México, qué tan numerosa es, qué tipo de actividades hacen, qué tipo de, sí, actividades como de integración, como para darle continuidad a esta experiencia que todos viven estando en Londres. Sí, por supuesto. Mira, alrededor de 2.000 personas viven en todo México. La mayor concentración está en la Ciudad de México y un poco también de comunidad en Guadalajara y en Nuevo León. Pero normalmente estamos haciendo webinars, ahora, ¿no? El año pasado tuvimos varios eventos, conferencias y demás. Ayudamos también a la gente que se va a ir a estudiar a LSI, darles un poquito de asesoría o conectarlos con personas que estudiaron maestrías similares a las que les interesan para poderlos darles un poquito de guía. Y también hacemos un evento cada año para la gente que ya fue aceptada y que ya nada más está como en trámites de para ya irse, ¿no? Ya tiene un pie en la puerta. Entonces, pues nuestro objetivo sí es apoyar a la gente que quiere estudiar en el ESI o que ya ha sido aceptada, pero también que a su regreso podamos vincularlos con diferentes oportunidades laborales o que creemos esta red, ¿no? Durante este último año hemos tenido el gran reto de vincular generaciones anteriores con las nuevas generaciones. Y esto en particular es un gran reto, vuelvo al punto. La asociación tiene nada más 10 años de existencia. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en crear esta comunidad, en compartir artículos, proyectos, en que podamos tener tal vez algunos temas sociales. Nos estamos también vinculando con los egresados de otras universidades como Harvard, MIT, Columbia, Estados Unidos y también Cambridge, UCL y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí nuestro objetivo es
buscar cómo podemos compartir todo este conocimiento que cada quien desde sus diferentes trincheras está logrando, proyectos y demás, y en estos momentos también de coyuntura en el país, pues cómo podemos alcanzar nuevos objetivos, tener un mayor impacto en la sociedad y también impulsar a que más personas se involucren. Muchísimas gracias, Belén. En tu caso, Juan, yo sé que todavía no te gradúas, pero digamos, ya estás en la parte final del programa. ¿Tú cómo sientes que de alguna forma el haber estudiado este programa te podría ayudar una vez que regreses a México o a Colombia, digamos, ahorita en tus planes futuros? Va, pues mira, en la parte de los planes, yo creo que esa misma visión más amplia, académica, te ayuda definitivamente en lo profesional. De hecho, muchas empresas, inclusive, por ejemplo, organizaciones internacionales, te piden que tengas algún bagaje internacional y una maestría en el extranjero forma parte de eso. Claro. Eh, entonces, sin duda es eso, o sea, que te da esas herramientas y ese bagaje, te garantiza que puedes de cierta forma aprendizar en un ambiente multicultural. eh, También te forma en otro idioma, en inglés, que al final de cuentas pues también te ayuda mucho a abrir oportunidades. Y lo que decía Belén, o sea, también es esa posibilidad de buscar asociaciones o vínculos con personas que ya pasaron por ahí y que están en muy buenas posiciones, que te pueden ayudar, que están en una carrera similar a la tuya, pues sin duda te abre puertas, ¿no? Y yo lo que espero es precisamente pues aprovechar esas puertas a mi regreso, que pues ya está más cerca Claro. del esperado. Buenísimo. Entonces, digamos, ya para concluir, ya estamos en el límite de tiempo, me gustaría que nos compartieran, si una persona ahorita, si Belém de 22, 23 años que viene acabando la carrera, o Juan de 22, 23 también, les preguntaran, oye, ¿qué necesito para entrar a una maestría en políticas públicas en una universidad tan top como es LSE en Reino Unido? Me gustaría que dieran tres consejos muy concretos que ustedes creerían son importantes para armar una buena aplicación y quizás un mensaje de cierre para motivar a las personas que están participando en este webinar y que también, digamos, los verán, que ustedes también les tendrían que decir, dada su experiencia en el haber estudiado esta maestría. No sé si empezamos contigo, Juan. Claro, pues vean, así en corto, mis tres consejos es, uno, tengan muy claro el por qué, o sea, el por qué quieren una maestría. Para mí una maestría es un medio, no un fin. Entonces, ese medio, ¿cómo les va a ayudar a construir la narrativa que les decía hace un momento, ¿no? Esa narrativa para hacer sus procesos de aplicación. Está en el por qué quieren la maestría. La segunda tendría que ver con enfocar. O sea, ya lo decía Belén también, o sea, hay mucho esfuerzo, muchos recursos, mucho tiempo. Enfóquense. Entonces, en mi opinión, vean la lista así como yo lo hice en su momento. Top Universities les puede dar como, además de la lista de 100 universidades de CONACYT que hablaba Belén, la Top Universities creo que puede darles también ahí un buen listado de universidades top y de programas interesantes, pero enfóquense, o sea, véanlo y enfóquense en 10, 12, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a lo que buscan, de acuerdo a sus circunstancias, eh, porque cuesta mucho trabajo, entonces agarren pocas. Y tercera, alineen de esa preselección que hicieron del listado con sus oportunidades financieras, ¿no? Alineen porque al final es un proyecto y queremos que se haga realidad y la parte financiera es muy importante. Lo decía Belén en su contexto de trabajo, aquí también aplica y pues tienen que agarrar a aquella que les dé más oportunidades, que quizás no tienen una beca, pero bueno, podrán tener financiamientos y podrán tener otras oportunidades de trabajo, por ejemplo. Entonces, esos son mis tres consejos prácticos y pues la verdad, como mensaje, creo que sin duda se puede, cuesta trabajo, pero en serio el premio es, no se lo imaginan, creo que es lo que yo me hubiera dicho a mí mismo, que no me lo hubiera imaginado y sin duda lo vale toda la pena. Yo conocí a Juan cuando todavía no estaba crédulo de que tenía que irse a estudiar al extranjero y después de que ahí platicamos y se convenció de que sí lo tenía que hacer, creo que fue un cambio radical el que ha tenido Juan este último año, siento yo.
digo, a la distancia he platicado con él, pero siento que sí ha tenido un cambio muy importante en su forma de ser, en su forma de ver las cosas. Y creo que, pues bueno, Juan es el testigo de que esta experiencia vale muchísimo la pena. Belén, en tu caso, ¿cuáles serían esos tres consejos y tu mensaje de cierre? Sí, mira, yo creo que si volteara a ver a mi yo de 23 años, sí le diría que siguiera avanzando con pasión, ¿no? O sea, buscando un objetivo en el largo plazo, con la pasión de un tema que te motiva. Porque seguramente es cierto que el camino es complicado, pero si caminas sin un objetivo, pues entonces no llegas a muchas cosas y como que se alinea un poco a lo que decía Juan de enfócate, ¿no? Y ya en tema de consejos puntuales, es busquen ayuda. O sea, sí, hay diferentes entidades, hay muchísima información que puedes ir filtrando, hablando con la gente. Hay diferentes organizaciones, desde las embajadas o colegas o exalumnos. Creo que es muy, muy útil que te ayuden no nada más con una perspectiva académica, pero también con una perspectiva de vida, ¿no? O sea, hasta dónde, para qué quieres ocupar esta maestría o este posgrado. Y eso se alinea con mi segundo consejo, es tú puedes personalizar, o sea, tú puedes adaptar todas las herramientas existentes, todos los programas, o sea, lo que mejor se adecue a como tú eres, que eso mucha gente no lo considera. No es nada más lo que quieres cumplir académicamente o profesionalmente hablando, sino también a cómo eres tú, cómo te adaptas, cómo funcionas, cómo estudias, cuál es la forma en la que tu cerebro mejor recibe información, todo ese tipo de cosas que también se deben de considerar al elegir una universidad y un programa en específico, que es fundamental. Y bueno, pues la última es justamente que pienses qué quieres hacer después, ¿no? O sea, que todo te lleve a tu objetivo y que no termina en la maestría, no termina en tu siguiente trabajo, sino cómo te complementa como ser humano todo, ¿no? Porque es un aprendizaje integral y hacia dónde quieres llegar con ese aprendizaje integral. Buenísimo. Yo la verdad conozco a Belén y a Juan muy bien y la verdad los vi en su proceso, los conozco de años y sé que el haber llegado a esta universidad fue un proceso de muchos años, de muchísimo trabajo. Además de ser excelentes profesionistas, son excelentes seres humanos y yo sé que si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta más específica sobre programas, digamos, en Reino Unido, ellos con muchísimo gusto les podrán asesorar. Entonces, digamos, muchísimas gracias a ambos por haberse tomado el tiempo de compartir sus experiencias en cuanto al proceso de aplicación, en cuanto a su estancia en Londres y la verdad es que estoy muy, muy agradecido con ustedes. Espero también que les haya servido de muchísima utilidad las experiencias que compartieron hoy Juan y Belén a nuestros participantes. Y bueno, esto es como, digamos, esto es un poco de motivación para el primer paso, que usualmente es el más complicado, el pensar que estas oportunidades son posibles. Y en la medida que tomen ese primer paso como experiencia, lo de Juan y lo de Belén, esperando que les haya motivado, pues es empezar con este camino que, como decían, toma un par de años, un año, un par de años, pero al final tiene unas recompensas muy grandes. Entonces, en redes sociales nos pueden buscar, ahí los puse en mi camino a Harvard, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí nos pueden, si tienen dudas más específicas sobre casos muy particulares de ustedes, nos pueden escribir con muchísimo gusto. Y por la idea es esto, motivarlos a que continúen, a que decidan emprender este viaje y aprovechar estas oportunidades. Siento que en la medida de que nosotros mejoramos en lo individual como mejores economistas, mejores médicos, mejores abogados, en esa medida también como sociedad mejoramos. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado. Esperamos que esto de la pandemia se las lleve en leve y muchísimas gracias a Juan y a Belén por darnos este par de horas de su tiempo que fueron muy, muy buenas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar.